buenas noches a todos. Como todos los martes, estamos aquí un martes más y hoy con un invitado muy especial, José Miguel Martínez, es instructor de educación emocional y facilitador del método Jaume Campos. Oye, José Miguel, ¿qué nos podrías contar sobre ti? Sobre mí, bueno, a ver, relativo al mundo de las emociones, ¿te refieres? Sí, mira, yo por ejemplo, me metí en este mundo de casualidad. Yo conocía a un y él es fisioterapeuta. Yo siempre he estado... ¿Se te está cortando, José Miguel? ¿Se me corta? Tú lo has notado también, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Me escucháis ahora bien? Sí, ahora sí. ¿Sí? Habrá sido, no sé, un bajón del wifi o lo que sea. Nada, decía que eso, que yo tenía relación con un compañero también del método Jaume Campos, bueno, Carlos Menéndez, que trabaja con Jaume en el centro, en Vétera. Y bueno, él es fisioterapeuta, los dos hemos estado muy vinculados siempre pues, al mundo del deporte, ¿no? Y yo tenía una lesión en el tendón de Aquiles que bueno, pues estuve probando todo y no había manera de que se me fuera. Probé todo tipo de terapias, misión de todo y no mejoraba. Hasta que un día, hablando con Carlos, me dijo, puede que haya pues, un punto ahí emocional, un anclaje emocional que impide que esa lesión se termine de curar, ¿no? Claro, cuando te dicen eso, tú dices, por favor, es una lesión del tendón de Aquiles que tiene que ver con las emociones, ¿no? Y ya la desesperada, después de 3 o 4 meses, dije, oye, va, pues venga, no sé, mírame a ver qué hay emocional ahí. Y la verdad es que me sorprendió, porque claro, cuando ves la realidad, cómo se refleja en tu cuerpo, y más lo curioso de todo, que a la semana yo estaba viendo el tendón de Aquiles, dices, ostras, aquí hay algo que no sé, que a mí se me escapa. Y yo siempre he sido muy curioso para eso, siempre me ha gustado mucho, me ha gustado pues entender un poco pues todo lo que me rodeaba, ¿no? Entonces empecé a formarme con el método Jaume Campos, luego me hice instructor de educación emocional y bueno, pues he ido durante todos estos años pues siguiendo esa dinámica, ¿no? La verdad es que me gusta bastante. Muy interesante. Muy bien, muy bien. Bueno, Josemi, como sabes, pues bueno, el tema que estamos tratando este mes es el tema de la ira. Y ya llegamos 2 programas tratando sobre este tema aquí en La Ventana de tus Emociones. Y hablando sobre ello, vamos a empezar. ¿Qué es para ti la ira? Muy bien, para mí, yo puedo dar mi visión de lo que yo entiendo de la ira. A ver, para mí la ira, para empezar a decir que es algo como muy visceral, ¿no? Y a la vez muy superficial, para mí. Si nos imaginamos un embudo, ¿vale? Tenemos la boca ancha y cuando se nos despierta la ira, si quisiéramos llegar, digamos, a la raíz de lo que ha provocado esa ira, digamos que estaríamos en la parte de arriba del embudo, la boca ancha. Y conforme fuéramos yendo hacia abajo, llegaríamos a la boca estrecha, que es, digamos, la razón que ha hecho realmente que esa ira acabe explotando, ¿no? Eso que me ha hecho reaccionar así. Para mí, por ejemplo, la ira es una emoción muy superficial. ¿Qué quiere decir que es superficial? Superficial para mí es que no nos va a permitir aprender sobre el proceso. Porque si yo quiero aprender realmente por qué yo soy irascible, tengo que ir entrando por la boca del embudo e ir más hacia el fondo. Y si no llego al fondo, no voy a entender, ¿no? Para mí también, pues, la ira aparece sobre todo en 2 situaciones. La primera es cuando alguien ataca tu forma de entender la vida. Explico un poco esto. Cuando nacemos todos tenemos la necesidad de encajar, ¿no? Primero con los padres, de que mis padres me quieran, de que me den cariño, y luego nos pasa con los hermanos, con los amigos, profesores, parejas, hijos, compañeros, con todo, ¿no? Entonces esa necesidad que tenemos todos nos hace crear un código, una forma de enfrentarnos a la vida, un mecanismo, y este mecanismo necesitamos llevarlo a ultranza. Y es lo que, digamos, de alguna manera nos da seguridad, ¿no? Cuando alguien ataca ese mecanismo, hay gente
que reacciona con la ira. A ver, cada uno coge el mecanismo que mejor se le acopla. Hay otros que lloran, otros se victimizan, otros simplemente se callan y se esconden, cada cual lo que haya aprendido en la vida que mejor le resulta para poder tirar para adelante. Entonces la ira es una de estas reacciones que podemos tener. Atacar ese, o sea, una de las razones, como he dicho, sería atacar ese mecanismo que tenemos todos, ¿no? Y la otra podría ser, según yo lo veo, cuando vamos acumulando, cuando hay una saturación. Es como eso que decimos de que llega un momento que el vaso desborda, ¿no? Y tú ves lo que desborda, pero realmente es que el vaso está lleno. O sea, y nos fijamos en lo que desborda. Pues lo que hacemos muchas veces es precisamente esto, no darnos cuenta de vamos tragando, 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 y cuando desborda es cuando tenemos esos accesos de ira. Pero realmente los accesos es un acúmulo que al final explotas mediante ese mecanismo, ¿no? Este tipo de personas, por ejemplo, yo lo veo mucho gente que digo que van acumulando y al final explotan con esos accesos de ira. Lo veo más como gente que intenta ser buena, intenta hacer las cosas bien, cumplir las normas. Muchas veces tienen ese perfil, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que en ese punto habría que preguntarse dónde estoy yo. Si yo trato de cumplir las normas para encajar, está muy bien. Vivimos en una sociedad y hay que encajar en la sociedad. Pero ¿hasta qué punto dejo de ser yo para encajar en la sociedad? Porque si yo dejo de ser yo mucho, al final eso acabo acumulándolo y llega un momento que no estoy bien. Se me acumula porque no lo puedo gestionar y exploto. El ejemplo que había puesto antes, la gente que, por ejemplo, le ataca su mecanismo de funcionamiento y de repente explota sin más, que tiene esos ataques que son muy, muy viscerales, esa gente para mí responde a otro patrón. Sería gente que lo ha pasado muy mal en un momento de su vida y de repente encuentran un parche que es una forma de hacer las cosas. Y ese parche resulta que les salva de seguir pasándolo mal. Y cuando tú, por alguna de aquellas, atacas ese parche, ellos se ven en el peligro de tener que volver a ver ese periodo en el que lo han pasado mal. Entonces reaccionan, como lo haría, por ejemplo, una persona que se está ahogando y trata de salir a flote y en ese intento de salir a flote hunde al que está a su lado. Le coge la cabeza y lo tira para abajo para poder respirar él. Es como un mecanismo que ellos tienen instintivo porque es muy doloroso enfrentarse a eso. Para mí serían un poco las dos formas en las que se manifiesta la ira, ¿no? Sí. Mira, aquí por privado nos han puesto, a mí lo que me pasa es que voy haciendo cosas y de golpe un día exploto sintiéndome mal después. Nos han puesto por privado. Claro, pero va haciendo cosas, va haciendo cosas y supongo que... Y de golpe un día explota, pone aquí, sí. Claro, a mí eso me suena más al acúmulo de situaciones. El primer ejemplo son personas... nosotros, por darlo a entender de alguna manera, los identificaríamos como malas personas, porque son muy egoístas, van muy a la suya, pasan de todo y es otra historia, ¿no? Esto que comentan a mí me cuadra más con ese acúmulo de situaciones que al final tú vas tirando en la vida y se te va juntando todo y llega un momento como que se te hace bola. Y cuando se te hace bola, puedes hacer varias cosas. Te puedes ir a hacer deporte y desahogarte, puedes ver una película en el cine, puedes emborracharte, o sea, tenemos muchos mecanismos de compensación y uno de ellos es la ira. Si yo exploto y lo suelto todo, es una forma también de quitarme ese peso, ¿no?, de encima. Sí, pero ahí a lo mejor el quitarte el peso sería un método, ¿no? O sea, sí, una forma de descarga, pero realmente no llegas a ver el fondo. A lo mejor es el que has estado como reteniendo y claro, entre comillas, tragando todo lo que has podido, ir pasando un poco el tema, o sea, tratando de hacerlo todo bonito para tu alrededor, que no haya problemas, pero claro, llega un momento en que no soportas ya tanta presión, ¿no? claro. Sería un poco el estar como pendientes más del exterior que de ti mismo. Tú
Por lo Sí, que yo veo a mi alrededor pasan esas cosas, ¿no? Que la gente está más pendiente un poco de lo que pasa a su alrededor y de tratar de que todos lo solucionen y que todo esté bien y que no haya nada mal. Y claro, llega un momento en que uno pierde su foco, ¿no? Sí, sí, por eso también decía antes que para mí la ira es un mecanismo muy superficial, que lo que tú decías que explota, pero que al final no dice nada. Si te quedas bien, liberas un poquito, te quitas el... Es como cuando desborda el vaso, ¿vale? Sí, desborda y ya no se sale, o sea, ya desborda ya no se sale, lo has vaciado un poquito, pero no te sirve de nada, no te sirve de nada, no has aprendido nada. No se puede aprender, a ver, para mí, ¿eh? Yo creo que de la ira o entras más para adentro o no sé, no veo que se pueda aprender mucho. La ira te puede conducir hacia otras situaciones o hacia otras emociones más profundas y más cercanas a esa boca pequeña de embudo, a ese fondo en el que realmente está la causa, pero no, yo la veo muy por arriba, o sea, muy en la superficie. Aquí, bueno, hay unos mensajes en el chat. Está Carmen Gray que nos dice: hola, buenas tardes. Buenas tardes, Carmen, otra vez aquí. Hola, Carmen. Luego, también nos estaba hablando, cuando estabais hablando del tema Rosa María nos dice: chillar te desahoga. ¿Vale? No. Y referente aquí, a Mari Carmen nos dice, correcto, dicen, con toda la explicación que has hecho hace un momentito. Gracias. Yo quiero decir una cosa, y es que eso, si ya nos desahoga, los mecanismos de compensación no son malos, son buenísimos, porque lo que nos impiden es explotar precisamente, nos ayudan a liberarnos, o sea a poder por lo menos descargar un poquito, ¿no? Y eso es importante. O sea, no quiere decir que porque no puedas aprender nada de la ira no puedas pegar 4 gritos. No es bueno pegárselas a nadie, pero que te vas a un sitio encerrado y pegas 4 gritos y te quedas a gusto, genial, si te ayuda está bien. Sí, sí, eso no vamos a discutir, que eso es bueno descargar y hacer descarga. Claro. Lo único que siempre hay que profundizar un poquito más. Era Eso. Lo que yo trataba de centrar, o sea, de dar esa visión, ¿no? De que hay que profundizar un poquito más, no solamente llegar a la descarga y ya está, sino realizar un poquito más de análisis o de buscar más el trasfondo. Y siempre, pues lo que siempre hablamos nosotros con lo del método de Jaume de Campos, ¿no? De dejar el espacio y ver tu conexión contigo mismo, no estar pendiente del exterior, sino de ver tu centro donde está. Sí. Un poquito ahí. Por aquí Rosa María también nos está diciendo que tienes que estar muy al límite para llegar a sentir ira. Sí, bueno, es que hay veces que se acumulan muchas cosas en la vida, ¿eh? Hay momentos, situaciones que se te acumula todo y llega un momento que explotas. Y más en la dinámica, a la velocidad en la que vivimos, porque vivimos a mucha velocidad. Entonces, el sistema, o sea, cómo funciona la vida va mucho más rápido de cómo nosotros podemos procesar lo que nos ocurre. Y hay que tener en cuenta que cualquier cosa que nos pasa en la vida nos produce unas sensaciones. Entonces, esas sensaciones no podemos ir procesándolas a la velocidad que llevamos el día a día, pues llega un momento que tenemos que parar un poco, relajarnos y ir a nuestro ritmo, o si no al final se te acumulan y explotas. Es que es eso, porque mira, el otro día en el colegio también viví una situación de esta parte de la acumulación, ¿no? Están los niños allí que están jugando a fútbol tranquilamente y uno da un pelotazo muy fuerte y le da al otro, ¿no? El otro, bueno, pues se enfada, reacciona así mal y el que había recibido el pelotazo le habían hecho daño y el otro, como que le contestó mal, se sintió ofendido. Bueno, pues empezó allí la pelea, ¿vale? Me acerco a ver qué había pasado y resulta que eso fue el desencadenante, pero el problema venía de la hora del patio del mediodía, de la mañana, que habían tenido un conflicto, no se había solucionado, se había quedado allí, pero entonces salió en ese momento. Claro, sí, eso es típico y no solo le pasa a niños, nos pasa a todos, porque a lo mejor llegas a casa y acabas explotado con tu pareja, es que no has hecho no sé cuánto y resulta que es que llevas acumulado de todo el día y al final lo pagas con quien no debes. Pero sí. Hay una cosa, por lo que el ejemplo ese de los niños, es al final cuando
tú explotas con la ira, lo que te sientes en el fondo es que te están atacando tu parte más tierna, más vulnerable. Y es como un arranque de no poder permitir eso. Porque realmente lo que están atentando, o tú sientes que están atentando contra esa parte tuya, contra esa vulnerabilidad, esa ternura tuya que todos tenemos en el interior. Entonces, es como un arranque de no poder soportar eso. O el niño que de repente explota y... Sí. Sí, sí. Y bueno, hablando de eso de la vulnerabilidad, como tú bien dices, la gente cuando nos sentimos vulnerables nos sentimos como muy frágiles. Entonces, claro, todo eso hay que saberlo bien cómo gestionar. ¿Les podrías tú aportar alguna herramienta o alguna cosa como poder gestionar todo esto a nuestros oyentes? Yo creo que lo importante, y es lo que no solemos hacer, es darle precisamente mucha importancia a lo que sentimos. O sea, y una cosa que haría, y de hecho hago todos los días y que aconsejo hacer, es, tú llegas por la noche a tu casa, antes de acostarte, pues te puedes sentar en el sofá, en la cama, en un sitio que estés tranquilo, y empiezas a repasar mentalmente el día. Y simplemente es darse cuenta de qué situación durante el día o qué situaciones te han impactado más. Porque como digo, cada cosa que te pasa en la vida genera una emoción en ti. Entonces, ¿qué cosa me ha impactado más? Darte cuenta, y a lo mejor, pues, yo qué sé, pues has discutido con un compañero de trabajo, ¿vale? Me lo invento. Y bueno, pues cuando, vale, he discutido, ¿y cómo me he sentido? Tenemos que tomar conciencia de cómo me he sentido, ¿vale? Para tomar conciencia, por ejemplo, es muy bueno, pues hay 3 puntos básicos que ya habéis comentado vosotras en alguna ocasión, que son la garganta, el pecho y el estómago. Si yo focalizo físicamente esa sensación y me ha producido, por ejemplo, discutir con mi compañero de trabajo, ya tengo una información, ¿vale? La garganta es la expresión y comunicación, aquello que no he podido decir, no he sabido decir o no me he atrevido. El pecho es la afectividad y el estómago es la incapacidad de actuar, de enfrentarme a algo. Entonces ya tenemos un chivato, a lo mejor pues tengo una losa en el pecho o un nudo en el estómago. Entonces son sensaciones que se plasman físicamente en el cuerpo y cuando yo estoy rememorando esa escena, las puedo notar. Muy bien, y a partir de esas sensaciones puedo pues darme cuenta de cómo me sentía yo en ese momento. ¿Qué es lo que me hubiera gustado o lo que necesitaba en ese momento que no podía tener? O cómo me hubiera gustado que me hubiera valorado más, a lo mejor que hubiera valorado mi trabajo y no lo hubiera denostado, porque a lo mejor hemos discutido por qué ha tirado mi trabajo por los suelos, ¿no? Lo ha desvalorizado. ¿Cómo me hubiera gustado a mí que hubiera actuado? Pues me hubiera gustado que hubiera valorado lo que yo he hecho, porque yo me he esforzado mucho, yo lo he hecho todo lo bien que he podido y resulta que mi compañero no lo ha valorado. Pues a lo mejor simplemente es entenderse en ese punto, en esa necesidad que tienes y darte tú la valoración, pero hacerlo de corazón, o sea, hacerlo de realmente entendiendo esa ternura que hay en ti, esa vulnerabilidad que comentabas, Vicenta, que es muy importante, porque la vulnerabilidad es la que necesita que te valoren. Entonces, si tú en ese punto te entiendes, te puedes dar tú a ti mismo lo que no te habías podido recibir durante ese periodo del día. Y al final eso lo que redunda es en que tomas conciencia de tus sensaciones, de lo que te va pasando. Y al principio tendrás que hacerlo por la noche cuando llegas a casa, pero de repente, cuando vayas cogiendo práctica, llegará un punto en el que te pasa algo, uy, mira, me ha generado esto y lo he sentido en la garganta. Y además me he sentido así, me he sentido así. Y te das cuenta de que tu realidad es eso que has sentido. No es tratar de convencerte de que lo has hecho bien o que tu compañero es el culpable o es malo contigo. Eso no lleva a nada. No lleva a nada. Sería un ejercicio que se puede hacer. En realidad, con esto que estabas hablando, ¿no? Pues sí, es verdad que si nos pudiéramos dar cuenta con antelación de que nos estamos enfadando o que nos están afectando las cosas, sería mucho más fácil poder gestionar todo esto, ¿no? Y este ejercicio es interesante. Entonces, con lo que os ha hablado ahora Josemi, con el ejercicio que os ha explicado ahora Josemi, ¿por qué no comentamos un poquito en el chat y nos decís si hay alguien que realmente ya haga eso, ¿no? Eso de llegar a la noche, entonces hace como una reflexión de lo que ha pasado durante el día y cómo se ha ido sintiendo. Así, pues también compartimos un poquito. Pues sí.
Bueno, muchas gracias, José, por el consejo, porque supongo que a muchos de nosotros nos vendrá bien. Siempre es bueno tener alguna herramienta para poder ir gestionando las emociones, tanto la ira que estamos tratando ahora como las emociones que hemos ido tratando a lo largo de este tiempo y las que vamos a seguir tratando, Monse? Es que si no sabes qué pasa, Vicenta, que al final lo que te arrastra es tu ritmo de vida. Tu ritmo de vida es el que te marca el camino que tienes que seguir. Y tú te dejas llevar por ese ritmo de vida que llevas. Pero ahí donde estás, tú tienes que parar un poco y sentirte a ti y ver cómo reaccionas ante eso que te pasa. Porque si no te das importancia a ti, es como si tú no estuvieras en tu vida, de alguna forma. Claro. Pero mucha gente funciona en piloto automático. Por lo menos a mi alrededor yo lo veo eso mucho en la gente. Poca gente ves que sea consciente de lo que está viviendo, de lo que está sintiendo sobre todo. Muy poca gente. Pero bueno, para eso están todos estos programas, para darles un poquito de luz a la gente y ayudarles o aportarles lo que sabemos nosotros desde nuestra perspectiva para que vayan siendo más conscientes. Aquí Arantxa veo que pone un cartelito, hay que ir haciéndolo, es importante. Pues sí, Arantxa. Así es. Así es. Y bueno, que Rosa María, no sé en qué dicho, en qué se refería, en la playita eso dicen, no sé en qué se estaba refiriendo, en la playita eso dicen. Se ha quedado un poco aquí como Rosa María. Pero vuelvo a decir también ahora, intentas no llevarte el problema a casa y viceversa, si le das alguna solución. Claro. Sí, el tema estaría un poco por lo que ha comentado Josemi de no hacer la descarga en casa del problema que puedas traer en casa, o sea, de fuera, pero sí realmente realizar el análisis tal como lo ha comentado Josemi es un buen ejercicio que se puede ir practicando por las noches. No llegar a descargar con el primero que recibes o que recibe en casa, pero sí después un poco en la intimidad, pues tratar de hacer este ejercicio. A chillar en la playita, se refería. Chillar en la playita. Y aquí Mari Carmen también ha puesto algo. Pues yo la verdad que no muy seguido, pero de vez en cuando digo, oye, pues hoy he tenido un día genial. Pues eso está bien, Mari Carmen. Hay que valorar también lo que vamos haciendo. Eso es. Hoy nos dice algo más aquí. Sí, Carmen nos dice, o a veces también me pasa que digo a menudo, día de hoy, vale la pena borrarlo del mapa. Bueno, en realidad lo más importante es lo que estábamos hablando, ¿no? El hecho de poderte dar cuenta de cómo te está afectando, si esto te gusta, si no te gusta, cómo te sientes, para poderte ir conociendo un poco mejor también. Claro, es que ¿sabes qué pasa? Que si borramos del mapa lo que no nos gusta, no podemos aprender de eso. Es que es muy importante darte cuenta, o sea, yo entiendo que hay veces que es difícil entrar por ese embudo, no llegar al fondo, pero si tratamos de quitarlo, es que se nos va a volver a presentar otra vez. Y cuando se nos presente volveremos a estar igual. ¿Qué te produce a ti? Cuando llegas a casa y has tenido un día de estos que dices, madre mía, mejor no haberme levantado. ¿Qué sensación tienes? A lo mejor es empujar, empujar y empujar, y por más que empujas nunca consigues lo que quieres. A lo mejor es que, no sé, se te ha acumulado todo ese día y yo qué sé, pues al final has explotado con la ira, por ejemplo. A lo mejor es que, o sea, te pueden haber pasado muchas cosas, pero tienes que darte cuenta de cómo has reaccionado tú. O sea, ¿qué te ha producido? ¿Qué sensaciones has tenido con todo eso? Porque a partir de esas sensaciones tú puedes ir entrando un poquito en ti y darte cuenta de lo que tú necesitabas en ese momento. Y si es honesta contigo, en ese punto, pues que yo necesitaba que me hubiera entendido alguien, solo alguien, porque parecía que iban todos en mi contra. Y entonces te das cuenta de esa tristeza, de ese sentirte sola, de ese que por más que remo, yo no hay nadie que me apoye. Y ahí ya vas entrando más, vas entrando a un lugar donde sí que se puede aprender. Porque cuando tú te entiendes ahí, en ese punto un poco más profundo,
sí que puedes darte ese entendimiento que tú necesitabas del exterior. Y te pones musiquita, te haces una buena cena, porque te lo ha ganado. Y disfrutas del momento. Y ya está. Y la vida, mañana otro día. Pero tú por lo menos habrás podido gestionar un poquito eso. Aquí alguien también pone que tiene como un nudo en el estómago, con lo que has dicho tú antes, entiendo que se da, que la conexión de... Muy bien, pues mira, el nudo en el estómago, como hemos dicho, es la incapacidad de actuar. Ahora, por ejemplo, lo que tendría que hacer es sentir ese nudo en el estómago y dejar que se expanda el nudo del estómago, que sentirlo bien, ¿vale? Y darse cuenta en qué ámbitos de su vida ese nudo se dispara. O sea, esa sensación se dispara un poquito. Es decir, si yo pienso, por ejemplo, en mis padres, no, allá mejor está igual. En el trabajo, no, igual. En mi pareja, uy, aquí se dispara un poquito. Pues ya sabes que el problema es con tu pareja, ¿vale? Me lo invento. Entonces, eso es un... El cuerpo te chiva todo. Por eso hay que escucharlo, por eso hay que tomar tanta conciencia de lo que sentimos. Porque el cuerpo nos da la respuesta. Hay que escucharlo. Entonces, aunque suba mínimamente, ya sabes qué es con eso, ¿vale? ¿Qué necesitabas con tu pareja en ese punto? Pues es que, mira, ayer pasó esto y me hubiera gustado sentirme más valorado, que no me hubiera, yo qué sé, mangoneado, lo que sea, ¿no? Y es tomar conciencia de por qué te sientes incapaz de poner solución a eso. Ya vas ahondando un poquito, poco a poco. Bueno, Mari Carmen ha dicho eso es así. Y bueno, Rosa María aplaude. También tenemos después a Arantxa. Hola Arantxa, que nos dice, intentamos huir de situaciones difíciles y tapamos con el entretenimiento para no sentir. Pero el sentimiento es muy listo y dice, si ahora no me ves, ya me verás, porque no te vas a escapar. Sí. En la vida, si no quieres caldo, 2 tazas. Y si no, sí, sí, es así. Así es, así es. La vida te trae lo que te trae para aprender. Y ahora precisamente con el tema de la pandemia, con todo lo que nos ha pasado, que ha sido muy difícil. O sea, ha habido mucho enfrentamiento, mucha sensación de miedo, de frustración, de que al final no sabes si ir por un lado o por otro, son situaciones descorazonadoras. Y es verdad que hay que pues, darse un poquito cuenta de dónde estás, de qué es lo que necesitas y entenderte. Y es un poco el camino para encontrar la paz, ¿no? La paz contigo un poquillo. Estar un poco mejor dentro de lo que se pueda. Al final de esta no vamos a salir hasta que no llegue el momento. Entonces, durante ese proceso hay que llevarlo lo mejor posible. Porque si la vida no me trae lo que quiero, ¿qué voy a hacer? ¿No voy a disfrutar? No. Te trae lo que te trae y tienes que aprender de eso. Y disfrutar cada momento, como se suele decir, ¿no? Tanto de lo bueno como de lo malo. Hay que disfrutar y cogerlo y aprender de la situación. Sí, el otro día creo que lo comentábamos entre los tres, el tema de que ahora pues hay mucha crispación, hay muchas sensaciones encontradas con todo esto que pasa y está todo muy revuelto, pero en ese totum revolutum que hay, pues hay que entenderse a uno mismo, hay que ver qué es lo que siento y a veces son muchas cosas que se van mezclando, pero tengo que ir tirando de ellas poco a poco y a mi ritmo, dándome un espacio, sintiendo qué es lo que me produce y así es como poco a poco voy a ir entendiéndome a mí. Si no, no tiene sentido. Si no aprendes de lo que te viene. Aquí Rosa María nos puntualiza, llevarlo lo mejor que puedas, aprender y soltar. Sí. Bueno, pues nada, para ir finalizando con el tema que hemos estado hablando hoy de la ira, ¿nos podrías contar alguna anécdota personal que te haya pasado? Esto es un punto nuevo que tenemos en el programa, ¿no? Para nuestro... Bueno, yo soy un ejemplo de ira. Yo puedo, bueno, soy experto en esto. Yo he vivido toda mi vida con arranques de ira. Sobre todo a nivel familiar, ¿no? Eso sobre todo cuando eres joven y explotas a menos de nada, sobre todo con mi madre me pasaba. Y bueno, al final es todo lo mismo, porque tú
tú quieres que te quieran de una manera y tus padres te quieren de la mejor manera que pueden y saben quererte y lo hacen con todo su corazón, pero cuando no hay esa conexión de la que estamos hablando en este tipo de programas que digo vosotros, cuando no hay esa conexión, no puedes darle a la persona lo que necesita. Y entonces le pasa a mis padres conmigo, a mí me pasa con mi hija y ese trabajo personal es lo que consigue que esto cada vez vaya menos y que nos podamos entender en todos los ámbitos, ya sea a nivel de pareja, a nivel de padres e hijos, a nivel de amistades, de compañero de trabajo, de todo. Por eso es tan importante el trabajo que estáis haciendo vosotras de difundir esto. Yo, afortunadamente, he podido poco a poco ir aprendiendo de esos procesos, ¿no? de ira que tenía. Y ahora la verdad es que la relación, por ejemplo, en mi casa es genial porque ya no están, pero no están porque he tenido la suerte de encontrar a gente que me ha ayudado a aprender y es muy importante pedir ayuda, es muy importante. Entonces, también es muy, muy importante ofrecerla, como digo, como lo hacéis vosotras. Y por eso os agradezco que me hayáis invitado, que hagáis esto que hacéis, porque yo creo que ayuda a la gente. Bueno, es importante también porque a veces nos cuesta bastante el hecho de pedir ayuda. Estamos acostumbrados en que no pedimos ayuda, en que yo puedo, tiro sola y voy haciendo y nos cuesta un poco a veces pedir. Sí. Cuesta mucho. Sí. Aquí Arantxa comenta, hace 4 años huía de sentir el dolor que producía la muerte de mi padre. La tapé con un curso de submarinismo. 4 años después, este fin de me volví a sumergir y toma palo que te crió. Esta vez no me escapé la tristeza y sentimiento de abandono y soledad que sentía. Pues sí, no te escapas, no te escapas. Antes o después viene, de una forma o de otra. Sí. Y aquí, Mari Carmen, cuando estabas hablando un poco también de lo de la pandemia, también ha dicho que ella ha cambiado bastante, pero creo que para bien, que le ha ayudado en darse cuenta. Es que ha habido gente que se ha permitido darse más tiempo para ellos mismos, o sea, generar ese tiempo para ellos mismos que hasta este momento de la pandemia no lo tenían. Y de repente, ostras, ¿y yo qué quiero? Y se escuchan y empiezan y les ha venido muy bien también. O sea, esto ha tenido su cara buena y su cara mala, como toda la vida. Claro. Y un poco relacionado también con lo que comenta Arantxa y que tú también has comentado antes, José. Claro, cuando no se aprende de la situación y lo tapamos, como decía ahora Arantxa, ¿qué pasa? Que el universo te lo devuelve con, como tú decías, si no quieres una taza, 2 tazas. Entonces, como doblegado, ¿no? Y ampliado. Entonces, de alguna forma tienes que aprender. Si no aprendes a las buenas, como suelo decir yo por esta zona, pues a las malas. O sea, a base de palos y cada vez duplicados los palos, hasta que aprendemos la lección. Entonces, ¿para qué martirizarnos de esa forma, no? Sería el tema. Sería más pues ir tratando de aprender de cada situación y de cada momento y visualizarlo lo mejor posible y aprender de la lección, ¿no? Sí. Es que también es eso, ¿no? Si la situación se está repitiendo es porque realmente no hemos aprendido aún de ella. Puede parecernos o puede ver una parte que sí, pero si vuelve a repetirse siempre esa tristeza, esa soledad, es que realmente aún hay más cosas por debajo. Eso es clave, eso es clave. Y aparte es que es una muestra, eso, para muestra un botón, ese es el botón. Sí. Sí. Bueno, pues bueno, muchas gracias, Josemi, por tu compañía, tu agradable conversación. Realmente ha sido un verdadero placer compartir todos estos momentos. Y bueno, ¿y hay algo más que te gustaría comentarles o decirles a tus oyentes? ¿Algo? A ver, yo creo que el mejor regalo que uno puede hacerse a sí mismo, y lo digo por propia experiencia, porque yo paso por ahí, es aprender a conocerte. Y para eso yo creo que te tienen que enseñar cómo hacerlo, porque la sociedad y cómo está todo montado no nos ha enseñado. Entonces tiene que haber alguien que haya pasado por ahí, que sepa cómo se hace y que te lo enseñe. Y una vez tú has dado los primeros pasos, ya puedes soltarte la mano, ir solo tú y enfrentarte a lo que tenga
que venir de la vida, pero es bueno pedir ayuda por eso, porque a veces incluso creemos que estamos bien, pero vamos luchando, pero sí, pero no termino de arrancar, y se generan situaciones que no nos dejan disfrutar. Y si hemos venido aquí, ¿para qué? Sino para disfrutar. La vida es para disfrutarla y hay que vivirla al máximo. Si no tiene intensidad, no tiene sentido la vida. Así es. Bueno, pues nada, si queréis contactar con José Miguel Martínez, nuestro tertuliano, aquí Montse os pone su contacto, lo podéis encontrar en Facebook, jose.m.manzanera, o en Instagram, josemi.educación emocional, o en la web www.josemiguelmartinez.net. Y bueno, pues y con lo que hemos estado hablando hoy, nos vamos a despedir, se ha acabado ya el tiempo, hasta el próximo martes 25 de mayo, a las 8, a las 20 horas, pero de hora de España. Pues en nuestra ventana, una ventana a tus emociones, y vamos a resolver las dudas que nos vayáis enviando. Os voy a compartir aquí, en el correo electrónico unaventanaemociones@gmail.com. Y bueno, y también para que sepáis, nos podéis continuar viendo todo lo que no habéis podido ver en el YouTube, Una ventana a tus emociones. Os lo recomiendo. Perdón. ¿Querías decir algo más, José? No, que os lo recomiendo el canal, os lo recomiendo. Ah, gracias. A ver, aquí, a ver. Recordad también que nos podéis encontrar en Instagram, @ventanaemociones, y en Facebook también. Y después también en nuestros Instagram personales, que sería @mentoral_monse y @vicentabasmentora. Y pues para nada, finalizar, Vicenta, nuestra frase. Recordar también que, perdón, y para finalizar, la frase que ya me he liado, es que estaba leyendo a Mari Carmen y a Rosa que se estaban despidiendo. Haz algo hoy que tu yo del futuro agradezca, de Alejandro Jodorowsky, que ya es nuestra frase, como ya sabéis, porque como sabéis todos, nuestras acciones y decisiones de hoy van a determinar nuestro futuro. Muchas gracias a todos por haber estado. Rosa, Mari Carmen, Carmen también, Arantxa, y a ti, Josemi, como siempre, un placer conversar contigo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y también a los vergonzosos que no escribís, también muchas gracias por estar aquí. Sí, que hay algunos. Vergonzosos, vergonzosas. Pues nada, buenas noches y hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima. Chao.